Chicos, qué gusto verlos. Ya nos podemos ver en vivo. Sergio Calixto está aquí visitándonos desde Guadalajara. Estamos en una de las áreas de la clínica. Y en breve, en cuanto la gente de la Excel me diga, vamos a empezar a vamos a echarnos una platicadita. En esta platicadita vamos a hablar sobre medicina regenerativa, sobre diferentes tipos de tratamientos que van enfocados hacia mejorar la calidad de la piel. Porque cuando hablamos de proceso de envejecimiento, ya sabemos, es más, el profesor Sebastián Cotofana acaba de sacar un artículo donde te habla del abordaje desde el punto de vista de volumetría, en el cual sabemos que primero se trabaja el tercio superior, después el tercio medio y después el tercio inferior. Otra de las perspectivas es trabajar la porción lateral primero, luego la porción media y al final la porción central. Y la tercera de las perspectivas es trabajar desde la profundidad hacia la superficialidad. Nosotros sabemos que cuando el paciente nos viene a ver a la consulta, les sigo platicando mientras conecto aquí, cuando el paciente nos viene a ver a la consulta, pues su queja más común es una arruga, ¿sí? A veces es el surco nasogeniano, a veces esas son las arrugas del entrecejo, a veces es la marioneta. Pero las perspectivas de los tratamientos actuales han cambiado. Nosotros no rellenamos arrugas, nosotros no trabajamos directamente con arrugas. Hoy en día el objetivo de la medicina estética va enfocado a tomarse la mano con la medicina antienvejecimiento y al mismo tiempo con la medicina regenerativa. Al igual que todas las ramas de la medicina, tenemos que irnos hacia la prevención antes de la corrección. Tenemos un papel educativo sobre los pacientes para tener un correcto envejecimiento. Sabemos que nosotros podemos hacer todos los inyectables que queramos, pero si el paciente no tiene un estilo de vida correcto, como la mayoría de las malas referencias que el paciente nos pregunta cuando le hablamos de ponerle 5 o 6 rellenos. En esta perspectiva, en el tercer punto que mencioné sobre el artículo reciente publicado por el profesor Sebastián Cotofana, te habla sobre trabajar de la profundidad a la superficialidad y durante mucho tiempo, entendiendo volumetría, lo hemos estado haciendo así. Hemos hablado sobre reposicionamiento óseo, que es la estructura. Hemos hablado sobre reposicionamiento graso, que es el shaping o la forma. Hemos hablado en algunas ocasiones sobre los planos dérmicos, pero hoy vamos a hablar sobre los planos más superficiales, que es la dermis superficial como tal, donde se produce el colágeno, la elastina hialurónico, y además vamos a hablar de la calidad de la piel. Básicamente en el diagnóstico estamos hablando de hueso, estructura, grasa, forma, y el tercer punto es skin quality. Nos hemos visto en diferentes tipos de foros, en diferentes tipos de situaciones, varios de los doctores que he visto que están aquí en línea, y ahorita somos casi 200, lo cual agradezco mucho su presencia. Hemos hablado sobre mucho de estructura y forma. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en skin quality, porque finalmente todos los tratamientos de inyectables que tú hagas, toxina botulínica, rellenos, bioestimuladores, suturas de sustentación, hilos tensores o redensificadores se van a potencializar en la medida en la que nosotros trabajemos con skin quality para que esos tratamientos se vean mucho más lucidores en nuestros pacientes y nosotros podamos prolongar el mayor tiempo posible la apariencia de una persona joven. Entonces, tenemos una paciente aquí, está preparada con anestesia y esto es por una situación. Nuestros tratamientos son medicina de lujo, el lujo no se sufre, el lujo se disfruta y por lo tanto los tratamientos no deben de ser dolorosos. Entonces, antes de entrar en materia, que esto es una introducción, está con nosotros desde Guadalajara, desde la Perla de Occidente, visitando la Gran Tenochtitlan, Sergio Calixto, que está aquí, que pertenece a los directivos de LifeCells. Y lo voy a dejar hablar 2 o 3 minutos porque ahí nos vamos a concentrar. No, podemos quedarnos aquí pues hasta no sé, podemos quedarnos un ratote. Sin embargo, tenemos una paciente aquí que la tenemos preparada en anestesia tópica, y ya me dijo que siente la cara como entumida, una sensación que ya no había sentido. Entonces, ahorita vamos a platicar. Entonces, Sergio, lo que nos quieras platicar antes de entrar ya directamente en forma claro sobre LifeCells. Claro que sí. Antes que nada, doctores, gracias por darnos la oportunidad y por acompañarnos esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de una mascarilla, que es una mascarilla la cual tiene como objetivo acortar el tiempo en recuperación después de tratamientos abrasivos o mínimamente invasivos. Llámese láser, llámese después de micropunciones, etc. ¿Sí? Además de esto, es una mascarilla biotecnológica la cual va liberando los activos, va liberando o va ayudando a cortar el tiempo por los activos que va liberando prolongadamente, como son más factores de crecimiento, etc. Entonces, estamos enfocados en la medicina regenerativa, en el área de la belleza.
Aquí básicamente nosotros sabemos que la tecnología, las técnicas han avanzado mucho durante los últimos 10 años, 15 años. Probablemente muchos de ustedes son muy jóvenes porque ya vi algunos de los que están ahí conectados y probablemente lo tengan como referencia histórica. Había una técnica que yo la aprendí a hacer, no la hago más hace muchos años. Esa técnica se llama Napash, en la cual consistía en hacer micropunciones a una velocidad muy acelerada, haciendo punciones superficiales que generan canales para penetrar activos. Durante mucho tiempo fue una de las técnicas madres para mesoterapia. Pasando el tiempo, pasando la historia, se vinieron los rodillos. Seguramente algunos de ustedes todavía utilizaron rollers y esos rollers pues eran unos manguitos con unos rodillos con agujas, los cuales pasabas a lo largo de la piel y pues todos sabemos que las indicaciones pues estaban dirigidas a diferentes situaciones. Los rodillos de punto 25 iban para skin quality, los rodillos de punto 5 ya iban hacia cicatrices, principalmente en cara, y los rodillos de 1 milímetro ya se iban a profundidades enfocadas hacia estrías, ¿sí? O hacia cicatrices. Entonces, después de los rodillos, empezamos a trabajar con otro tipo de técnicas, como son el nanopor, el derma roller, etcétera. Técnicas donde vienen agujas motorizadas. Pero el siguiente paso en la evolución va a las agujas que además de hacer el efecto mecánico, van a hacer la transmisión de energía a través de las mismas agujas. Y de ahí seguramente que ustedes conocen diferentes tecnologías. Y nosotros nos estamos enfocando hoy en día a darle un paso adelante. Obviamente que son muy respetables las técnicas de Napash, que son precursoras, y obviamente los rollers para cuando de pronto todavía como médicos no hemos crecido lo suficiente para comprar un aparato. Sin embargo, lo que se viene es hacer la aplicación de los diferentes tipos de factores con aparatología. Y cuando nosotros estamos hablando de aparatología, pues estamos hablando de muchas. Por ejemplo, la radiofrecuencia fraccionada, ¿sí? Otra que está muy de moda ahorita, la radiofrecuencia con microagujas. Seguramente que las dos marcas más conocidas que ustedes han escuchado son Endymed y Morpheus. Entonces, vienen ese tipo de tecnologías, incluso la doctora Karen Carrillo pues usa este tipo de productos con su láser de Lutronic. Entonces, vienen diferentes tipos de tecnologías que nos van a ayudar a penetrar los activos. Sin embargo, sabemos que durante el proceso de realización de cualquier tipo de procedimiento hay un factor bien importante que los pacientes van a tomar en consideración y este factor es el periodo de recuperación. En mis tiempos, espero que sigan siendo estos mis tiempos, pero se llamaba periodo de evasión social. O sea, eso quiere decir que cuando un paciente se hace un procedimiento, ¿cuánto tiempo tiene que inhabilitarse socialmente o cuánto tiempo el procedimiento lo va a inhabilitar socialmente? Sabemos que la inhabilitación puede ser el edema, la quimosis, el hematoma, despellejado de la piel, el eritema, etcétera. Entonces, hoy en día lo que se busca es dar un tratamiento con el mínimo de efectos adversos y que además estos efectos adversos son fácilmente de resolución fácil en los siguientes 2 o 3 días. Bajo este criterio, hoy en día vamos a presentar pues varias cosas, vamos a hablar sobre algunas generalidades, donde hablaremos sobre la tecnología que estamos utilizando con AGF Dermal principalmente, aunque Capillary se puede comentar un poquito, y al final vamos a hacer un sellado de nuestra paciente a través de la mascarilla que hoy nos está presentando la gente de LiveCell. Estamos hablando de que es una mascarilla que se tiene que meter previamente al refrigerador para poderla aspirar y después se aplica dejando un efecto de peel-off, una mascarilla oclusiva que va a hacer que tanto los factores de crecimiento como los exosomas que nosotros hemos puesto se vayan quedando sobre la piel y además la misma mascarilla está cargada de nutrientes para que haga una oclusión y tenga un efecto de penetración de los activos durante las siguientes 4 o 6 horas. Entonces, tenemos a nuestra paciente que está en un poquito de anestesia, yo uso télica principalmente, que me parece que es la más efectiva, genera ciertos eritemas, pero el paciente llega a generar tolerancia. Entonces, antes de entrar a fondo, me gustaría inventarme 5 o 10 diapositivas, quizá a lo mejor un poquito más, muchas de ellas están sobreentendidas porque sé que los casi 200 médicos que están conectados regularmente saben mucho o saben sobre este tema. Entonces, no sé, estoy compartiendo pantalla, no me acuerdo. Sí, ok, vamos a ver entonces parte de la presentación y, a ver, no sé si se ve ahí. ¿Se ve? Ya no debo verme yo. Se debe de ver la presentación. A lo mejor yo me veo ahí en una esquinita, abandonado. ¿Sí? ¿Todavía me veo yo? ¿No está la pantalla? Okay, pues, a ver. Oye, chicos, acuérdense que yo no soy millennial. Parezco. Seguro. Ok. Compartir pantalla. Compartir. Y ahí está la presentación. Déjenme la maximizo. Entonces, ok, yo tenía un pasador de diapositivas que aquí está. Ok, ahí está.
Ok, todos sabemos que se da en el proceso de envejecimiento, o por lo menos deberíamos de saberlo. Recuerden que las bases diagnósticas son el fundamento de todas las ramas de la medicina. Se los hemos platicado en muchas situaciones. Un mal diagnóstico te va a llevar a un mal tratamiento. Es por eso que se hace mucho énfasis en hacer buenos diagnósticos. Y estamos hablando de cómo se da el proceso de envejecimiento. Y cuando nosotros hablamos del proceso de envejecimiento, hablamos de procesos de reabsorción y remodelación ósea, en las cuales nosotros estamos utilizando geles firmes, geles duros, geles que van a representar una capacidad de lifting como la que tiene que ser el hueso, donde estamos hablando de que la mayoría de los planos donde nosotros estamos trabajando son planos profundos y supraperiósticos. Recordaremos que hoy en día se tienen identificados 7 u 8 puntos en donde el cráneo se va encogiendo, que conforme somos viejos nos vamos haciendo más chiquitos y la piel, que es la funda de nosotros, se empieza a quedar grande y se empieza a colgar. Justo donde se cuelga, tal como se cuelga la ropa, cuando te queda grande, se empiezan a generar pliegues y en esos pliegues se empiezan a generar las arruguitas como tal. Entonces, en la medida en la que nosotros diagnostiquemos el reposicionamiento óseo o las pérdidas óseas y hagamos el reposicionamiento óseo, vamos a hacer un reajuste de la piel, un reajuste del vestido, que es la piel, a el macizo facial. Una vez que nosotros vemos eso, tenemos que ver la grasa, la pérdida de grasa en los fat pads profundos. Hola, Armando Valderrama, qué gusto verte. Ahorita te contestamos preguntas y respuestas al final. Entonces, después sigue la grasa profunda sabemos que se pierde, la grasa superficial sabemos que engorda. Después, la compensación de los tonos musculares. Sabemos que el músculo hoy en día se sabe que en general no cambia, compensa con hipertonía porque los planos profundos están cayendo y el músculo lo que hace es tratar de reposicionar el tejido. Es por eso que cuando, por ejemplo, nosotros perdemos la grasa de los pómulos, los músculos cigomáticos mayor y menor contraen y al contraer acentúan el nasogeniano y a veces el nasoyugal. Entonces, ahí nosotros vamos bien. Hasta ahí creo que es la mayoría de las técnicas en donde nos estamos enfocando. Obviamente la corrección del reposicionamiento óseo, de la redistribución de la grasa y del uso de toxina para compensar las hipertonías musculares hace que la cara mejore. Sin embargo, recordaremos que la principal indicación o la principal situación por las cuales el paciente viene a nuestra consulta es porque está buscando rellenarse una fucking arruga, una arruga que tiene el entrecejo, una arruga que tiene en el surco nasogeniano, una arruga que queda en la boca de marioneta. Pero si nosotros hacemos el correcto reposicionamiento, pero además no mejoramos la calidad de la piel, pues obviamente el trabajo no va a lucir. Y de ahí nos vamos al cuarto punto, la disminución o la pérdida proteica. La pérdida proteica, que consiste en la disminución primero de los 18 años, 22 años, hasta los 30 años de la producción de colágeno, de elastina y de hialurónico, empieza a hacer que la dermis se haga más delgada y que además se empiece a ver flácida. Sabemos que esas 3 proteínas de la juventud, junto con la queratina, que en realidad son 4, se van a encargar de, obviamente, el colágeno dar soporte y estructura, el hialurónico de dar hidratación y de la elastina, todo eso se mueva y se vea bonito. Entonces, básicamente, el concepto en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy es en la reestructuración, no, en la estimulación de la producción de estas 3 proteínas para hacer que nuestros tratamientos desde el plano más superficial sean mucho más eficientes. Todo este proceso de envejecimiento es una serie de factores en las cuales nosotros estamos envejeciendo por capas. Hemos aprendido, como lo hemos dicho, a trabajar las 3 capas más profundas. Sin embargo, tenemos que hacer que todo esto luzca más y para esto tenemos que trabajar en planos más superficiales. Sabemos que la producción de colágeno se va perdiendo entre los 22, 23 años cuando cae el eje neuroendocrino, la hormona de crecimiento, y a partir de ahí pues empieza a disminuir, teniendo una acentuación muy importante alrededor de los 30 años y que nosotros, según nuestro estilo de vida, como son el sol, la contaminación, el tabaquismo, el desvelo, la deshidratación, podemos acentuar este proceso de envejecimiento. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer desde la perspectiva del Skin Quality es estimular a planos dérmicos haciendo microcanales. Esos microcanales durante mucho tiempo se hicieron manuales, cada vez ahora se hacen con tecnologías motorizadas. Hoy en día, además a las tecnologías motorizadas, como lo dije hace rato, les mandamos energía y en algunos casos, como ciertos tipos de láseres, se trabaja a través de solamente energías que específicamente todas, la función es generar microcanales a partir de los cuales puedan entrar los nutrientes y además de que tengan un estímulo mecánico físico, que puede ser, como decíamos, agujas o láseres, para que el fibroblasto empiece a potencializar su producción de colágeno y elastina. Hay diferentes causas del proceso de envejecimiento, tenemos que hablar y reeducar a los pacientes
para tratar de prevenir desde nuestra perspectiva cuál es el proceso, cómo podemos hacer más lento ese proceso de envejecimiento y además trabajar técnicas en las cuales nosotros al fibroblasto lo estimulemos y además le acerquemos diferentes tipos de factores de crecimiento. Sabemos que el proceso de obtención de células mesenquimales cada vez se ha perfeccionado más. Nosotros hay una propuesta en México que son las que nos dan la gente de LifeCell, que se encuentra en Guadalajara, en el cual tienen un proceso que ya está certificado ante la COFEPRIS para que ustedes tengan la seguridad de que van a estar trabajando con productos que se encuentran purificados, limpios y libres de patologías. Tienen su propia normativa, la cual yo me voy a ir saltando porque eventualmente si se comunican con la gente de LifeCell se las pueden hacer llegar. Hoy en día, decíamos, la medicina estética se tiene que apoyar principalmente de dos medicinas. La medicina preventiva, en la cual nosotros tenemos que educar al paciente sobre cómo se está dando el proceso de envejecimiento y qué podemos hacer para que este proceso de envejecimiento sea más lento. Y por el otro lado viene la medicina regenerativa, es decir, cuando el daño ya está hecho. Hoy en día se tienen identificados cómo se va dando el proceso de envejecimiento, no nada más en la dermis, sino en todos los tejidos, en las articulaciones, incluso en tejido neurológico, cómo nuestro proceso de envejecimiento se va dando como tal. Y hoy en día la medicina regenerativa va enfocada hacia restaurar, mantener y mejorar esos tejidos dañados mediante el apoyo de estas moléculas biológicamente activas que hoy en día se pueden obtener a través de diferentes métodos de obtención como tal. Hoy en día sabemos que las células mesenquimales son células no diferenciadas que tienen la capacidad de convertirse en diversos tejidos. Es básicamente células multi o pluripotenciales que poseen además características de inmunomodulación, son de baja inmunogenicidad e inducen quimiotaxis que hace que los fibroblastos se acerquen a los tejidos dañados. La semana pasada hemos tenido la oportunidad de aplicar con EndyMed, que son microagujas con radiofrecuencia, algunos de los protocolos que tenemos con LifeCell. Yo me hice uno en abdomen porque pues, estoy pegándome el abdomen. Entonces me puse la mascarilla para hacer un proceso de regeneración mucho más rápido y además que los estímulos que nosotros estamos haciendo, yo me lo hice con EndyMed, pero que se puede hacer con Derma Roller o incluso se puede hacer con Nanopore o con Napash, hagan un proceso de regeneración mucho más rápido. Se pueden obtener estas células mesenquimales de diferentes tipos de diferentes tipos de tejidos, sin embargo, el principal, pues regularmente suele ser a partir de la placenta, ¿sí? Diferentes tipos de factores de crecimiento que van incluidos en el protocolo que nosotros estamos trabajando, los más conocidos, el factor de crecimiento epidérmico, los derivados de plaquetas, que los hemos utilizado durante mucho tiempo, y los de crecimiento vascular endotelial, así como los estimulantes del crecimiento de fibroblastos. Todo esto viene incluido más la unión de exosomas, que sabemos que son las vesículas a través de los cuales las células se comparten información. Básicamente es el servicio de mensajería de las células en las cuales se comparten información para luchar contra virus, contra bacterias, contra hongos y sobre todo para estimular su proceso de regeneración. Estos son excretados por todas las células y en términos generales en los últimos 5 o 10 años se ha generado mucha investigación para hacer la obtención, sintetizarlos a través de líquidos oleofilizados, los cuales puedan ser administrados por diferentes tecnologías. Como decíamos, hoy en día nos estamos enfocando en utilizar la fusión de 2 o 3 tecnologías. Una de ellas es los exosomas con los factores de crecimiento, que son las sustancias como tal, y la otra de ellas, la técnica con la cual se está trabajando. En los dos ha habido avance. En el caso de la técnica, básicamente cada vez lo hemos hecho más. Hoy en día nosotros lo estamos trabajando con radiofrecuencia con microagujas, que es lo que vamos a hacer. Ahí están las 2 presentaciones que este laboratorio les va a ofrecer como propuesta. Tenemos el Capillary, tenemos el Dermal, específicamente para alopecia en el caso de uno y para la regeneración dérmica en el caso del otro. Decíamos, entonces, este producto lo vamos a encontrar en una presentación de 6 mililitros, la cual se puede mantener en su paquete. Una vez abierta, como todos los productos, se tiene que mantener en refrigeración. Y aunque tienen un periodo de duración bastante amplia, ustedes saben, todos los productos se tienen que aplicar en los primeros 2 a 3 días, 7 días, es lo correcto. Yo, a manera de broma, luego les digo que si no lo pueden poner en un mes, que se pongan en una boutique o algo donde no se les echa a perder el producto. Pero es de broma porque pues ya saben cómo soy luego, ¿no? Entonces tenemos el Dermal y tenemos el Capillary. Uno para mejorar la calidad de la piel, trabajando como anti-envejecimiento, haciendo revitalización, estimulando la producción proteica, ya quedamos, colágeno, elastina
hialurónico y además provocando microestímulos que pueden ser con las agujas o unos láseres para lograr que este procedimiento regenere mucho más rápido. Va enfocado hacia todas las edades, recomendable a partir de los 27, 30 años, cuando nosotros sabemos que el proceso de envejecimiento se está empezando a presentar, sabemos que el paciente muchas veces no lo concientiza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una paciente de 50 años a la cual nunca se ha puesto toxina botulínica y el día que le proponemos el ponerse el Botox, usted todavía se atreve a decir que si ya estará en edad, que si no se podrá aguantar 3 o 4 años? Entonces, bajo este criterio, incluso podemos considerar que este tipo de técnicas, puesto que va para Skin Quality, deberían de ser de las primeras en aplicarse, ¿sí? Junto con la toxina botulínica, puesto que la volumetría para compensar envejecimiento regularmente empieza entre los 30 y 35 años, lo cual no quiere decir que te puedas poner rellenos antes, porque sabemos que dentro de nuestra consulta, pues la más importante son los pacientes que buscan técnicas anti-envejecimiento o verse más jóvenes. Sin embargo, la que ha crecido mucho es el envejecimiento positivo y hoy en día cada vez son más los pacientes que buscan beautificación o embellecimiento. Entonces, pues sí, obviamente los rellenos van en chicas o chicos de 22, 23 años cuando quieren potencializar su belleza, pero generalmente 22, 23 años, pues pérdidas de volumen, pues no tienes. A lo mejor, pues en ese entonces no naciste con ella, porque, por ejemplo, los latinos en general no tenemos mentón. Yo tengo 4 jeringas. 5 con contorno mandibular, ¿sí? Entonces, bien lo dice el dicho, pues lo que Dios no te dio con su mano, ve y pídeselo al cirujano. Entonces, nosotros podemos hacerle a nuestros pacientes jóvenes una mejora en la calidad de la piel, porque resulta que no te das cuenta que estás dejando de producir proteína hasta que la arruga salió. Entonces, considero que la toxina botulínica se podrá poner entre los 27 y los 30 años, pero las bioestimulaciones como las que estamos haciendo con AGF dermal podrán incluso ponerse desde los 23, 25 años, ¿sí? En ellos no está perdida la estructura, no está perdida la grasa, sin embargo, están empezando a tener pérdidas en Skin Quality. Entonces, 2 tipos de presentaciones para este tipo de tratamientos. Una de ellos, decíamos, va enfocado hacia capilar y otro de ellos va hacia dermal, ¿sí? Diferentes tipos de ingredientes activos, tanto con los factores de crecimiento que ya hemos platicado, como los exosomas que van a actuar favoreciendo la regeneración de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, acelerando su proceso de cicatrización y aportando la nutrición que las células necesitan en el proceso, provocando que la piel se regenere adecuadamente. Básicamente lo que estamos haciendo es suplementar los planos más superficiales para que nosotros podamos tener un proceso de regeneración más rápido. Esto es durante el proceso, pero si además agregamos una mascarilla oclusiva que está cargada de los mismos nutrientes, de los mismos factores de regeneración, podemos hacer un acortamiento de este periodo de inactividad social del cual los pacientes suelen tener miedo al hacerse un procedimiento. Diferentes tipos de productos, ácido hialurónico, alantoína, hidroxietilurea, que van a funcionar como factores hidratantes o factores emolientes, ¿sí? Durante la técnica de aplicación, obviamente, toma de evidencia fotográfica, medidas de seguridad y protección, tanto para el paciente como para ustedes. Hay que hacer una limpieza. Recuerden que no podemos minimizar los efectos adversos. Durante nuestra formación y nuestra práctica, nos meten un miedo muy sustentado en tener miedo de complicaciones vasculares. Sin embargo, hay otras complicaciones que no nos mencionan mucho, como son las complicaciones edematosas o las complicaciones infecciosas. Por lo tanto, tenemos que ser exhaustivos y tenemos que estar muy al pendiente sobre nuestros pacientes al momento de hacer la limpieza, porque muchas veces el paciente, a pesar de que sabe que se viene a inyectar, pues viene bien maquillado, ¿sí? Y a veces, o más comúnmente, los laboratorios hoy en día hacen maquillajes que sean mucho más resistentes a que no se manche la ropa, etcétera. Entonces, puesto que estamos rompiendo piel y estamos haciendo la ruptura, la pérdida de continuidad de la piel, pues tenemos que tener medidas de limpieza. Entonces, hay que limpiar bien la piel, hay que desinfectar bien la piel 2 o 3 veces y después hacer el procedimiento, ¿sí? Preparar al paciente, hacer esa limpieza, hacer la aplicación a través de hacer aplicación de anestesia tópica, retiramos el anestésico y a partir de ahí vamos a hacer la aplicación de los factores de crecimiento de AGF, los cuales, les decía, podrán hacerse con diferentes tipos de tecnología. Hemos hecho en otras ocasiones aplicación de estos factores de crecimiento con nanopor, ¿sí? Y hemos tenido muy buenos resultados. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar en otro nivel y nos vamos a meter a otro tipo de tecnologías. Hoy lo vamos a hablar con Endymed Intensive, que son las microagujas,
que van a dar energía y que nos van a ayudar al proceso de recuperación. Pero el hablar de que solamente lo voy a hacer con EndyMed hoy porque es la máquina que yo tengo, no quiere decir que no lo puedan hacer con otras tecnologías. Entonces, básicamente, hoy en día lo que estamos haciendo es ampliar nuestro panorama. Entonces, si tienes Morpheus, si tienes EndyMed, si tienes radiofrecuencia fraccionada, nanopor, si vas a hacer incluso microdermabrasiones, vas a poner esta mascarilla al final y tu proceso de regeneración va a ser mucho más rápido y este proceso de regeneración le va a provocar a nuestro paciente una menor evasión social. Aquí nosotros tenemos un videito, pero la verdad es que me lo voy a saltar porque es en este momento, pasa la paciente, retirarle la anestesia. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña aplicación en lo que me preparan la transmisión de aquel lado, en una de las cabinas de la clínica. Aquí nosotros lo que estamos haciéndolo es, por ejemplo, con nanopor, ¿sí? Esta es una paciente de como 30, 32 años, no recuerdo bueno, la verdad es que no sé qué edad tenga la doctora Leti actualmente. Entonces, es una paciente en la cual nosotros estamos haciendo la instilación por goteo y aquí nosotros nos estamos apoyando en nanopor, en agujas lineales. Vean aquí el mismo cabezal, se ve que son agujas lineales y además ese tratamiento lo estoy haciendo yo. Entonces, se van a dar cuenta que son agujas lineales porque cuando trabajamos agujas lineales regularmente trabajamos primero en líneas horizontales, después en líneas verticales y después en diagonal y en diagonal invertida para generar asteriscos. Ahí se dieron cuenta que hice la primera aplicación horizontal. Ahora voy a hacer la aplicación vertical y después vamos a trabajar en diagonal y en diagonal invertida. Recuerden que esta es una paciente joven, estamos trabajando para Skin Quality y a lo más que vamos a llegar es a un sangrado muy fino. Por lo tanto, la profundidad en este tipo de pacientes es a 0.25. Aquí yo la verdad es que la doctora me pidió que fuera un poquito más profundo. A mí, honestamente, me gusta más llegar a eritema. En el caso de cuando nosotros trabajamos con tecnologías como lo es EndyMed, no vas a llegar a ese sangrado. Cuando nosotros trabajamos frente, se trabaja de esa manera. Cuando nosotros trabajamos, ahí se va a escuchar el audio, déjenme lo apago porque si no nos va a tener interferencia. Cuando trabajamos en la zona del tercio medio también, trabajamos tensando la piel, siempre tienes que trabajar con la piel tensada. Si tú no tensas la piel se va a jugar y la aplicación de las agujas no va a ser adecuada. Incluso, por ejemplo, si lo vas a hacer con agujas, a mí me gusta el nanopor, las tecnologías de las agujas son de titanio. Yo sé que el Dr. Pen o cualquier otro de estos dispositivos que cuestan 3,500, 5,000 pesos, probablemente sea mucho más atractivo comparado con una máquina que vale casi 80, 90 mil pesos. Sin embargo, créanme, el resultado es muy diferente tomando en cuenta que las puntas de aguja en este caso son de titanio, mientras que las otras son de una aleación de acero que regularmente no tienen un efecto completo. Este señor ya está un poquito más grande, entonces aquí nosotros vemos una técnica de aplicación perioral, el audio, en la técnica de aplicación perioral, también plano muy superficial, 0.25, este señor es bien chillón y al ser bien chillón definitivamente yo le pongo télica, regularmente el tipo de aplicación al 0.25 no es particularmente dolorosa. Sin embargo, pues yo soy chillón y yo sí me pongo télica, ¿sí? Incluso creo que, híjole, creo que me veo mejor ahorita que en ese video de casi un año. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de aplicaciones, incluso en el cuello, para trabajar los collares de Venus y para hacer redensificación. Sabemos que el cuello es una zona muy complicada para trabajar volumetría, puesto que hay dos cosas principales. Uno, la piel es muy fina, por lo tanto, los pelos es muy fácil que se perciban. Y dos, en algunos casos los estimuladores, el exceso de estimulación que pueden producir puede generar cierto tipo de modulaciones. Entonces, si la piel es fina y además se forman lumps, el paciente no llega a un efecto estético adecuado. Por lo tanto, la biorevitalización también me parece una mejor idea trabajar en el cuello. Una vez terminando el procedimiento, donde ponemos la mascarilla. En la mascarilla, 1 mililitro es suficiente para trabajar toda la cara. Como decíamos, la mascarilla hay que mantenerla en refrigeración y 10 minutos antes del procedimiento aspiras 1 mililitro y ese mililitro es suficiente para ponerlo en toda la cara. Se da masaje manual y se deja sobre la piel. Te va a generar una película muy discreta, como hace un tiempo los de 3M sacaron un spray que lo ponías sobre las heridas, lo rociabas y se formaba un apósito estéril. Entonces, con este apósito estéril, lo que nosotros podíamos hacer era hacer un factor oclusivo. Ese mismo fundamento es el que se está utilizando con esa mascarilla, a diferencia de que no nada más es un apósito oclusivo, sino que ese apósito oclusivo además está cargado de todos estos exosomas y factores de crecimiento para tener una mayor penetración las siguientes 4 o 6 horas. Sin embargo, se recomienda que esas 4 o 6 horas
pues no se retire o se deje toda la noche para que tenga un mejor resultado. En el caso del protocolo de aplicación, regularmente se recomienda sesiones cada 4 a 6 semanas. Estamos hablando de que cada mes más o menos, ¿sí? Y a partir de ahí, unas 3 sesiones es lo adecuado para tener un buen resultado. En algunos pacientes se pueden llegar a 6 sesiones, pero 3 está bastante correcto. Una cada 6 meses de mantenimiento porque pues, todo se cuelga, todo se cae, todo se arruga con el paso del tiempo. Entonces, esto nos va a dar un resultado un poquito más satisfactorio. El producto no es inyectable como la gran mayoría de los productos que trabajamos para Skin Quality. Todos son para trabajar a través de micropunciones, pero no están preparados para hacer aplicaciones intradérmicas directas como tal, ¿sí? Cuidados post aplicación, una vez puesta la mascarilla, no lavarlo por 4 horas. Yo regularmente se lo recomiendo ponerlo o dejarlo durante toda la noche. No tocarle la superficie con las manos sucias, por eso el COVID no se detiene. En el caso del cabello, el lavado de cuero cabelludo es hasta las 24 horas y con un jabón suave, un jabón neutro. Ya sabemos, como todos nuestros inyectables, no exponerse a la luz solar, y en el caso de los protectores solares tienen que ser libres de colorantes, libres de maquillaje. ¿Sí? En términos generales, después del protector solar, si es que lo haces temprano, no se deben de poner nada durante las siguientes 24 horas. Ahora, esto es más bien por seguridad, porque en términos generales, los planos que nosotros estamos utilizando son de punto 25, realmente son planos muy superficiales, ¿sí? Ahí tenemos algunos casos de algunas pacientes en los cuales se han hecho este tipo de protocolos a una sola sesión. La mejora en la calidad de la piel es bastante adecuada. Entonces van a ver que hay un incremento en el tono, hay un incremento en la luminosidad de la piel, ¿sí? Y sobre todo en la uniformidad de la piel. Sabemos que los pacientes pueden tener diferentes tipos de tratamientos, pero que si la parte más superficial no mejora, pues el resultado se queda a medias, ¿sí? Entonces, diferentes tipos de tratamientos. Y ahora vamos a pausar mi presentación aquí y nos vamos al set de... No, nos vamos a mi cabina y allá seguimos, ¿sí? Yo pauso la presentación aquí, me voy para allá y desde ahora, a lo mejor 1 o 2 minutitos, lo que me lavo las manos, y nos vamos de aquel lado a hacer una presentación que ya tenga una aplicación con EndyMed en este caso, y pues seguimos, vuelvo aquí con preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, yo tengo que dejar de compartir, creo aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya dejé de compartir aquí y me voy para allá. Entonces, silencio el audio aquí. No sé cómo lo va a hacer la doctora Gaby, pero ahorita empezamos. ¿Cuál es la cámara? Cámara 1. Un tantito, entonces. Ya tenemos a nuestro paciente aquí. Ya me lavé las manos. Sin embargo, siempre en general, ¿eh? Pero, ¿qué? ¿Tienen que apagar aquella? Gaby, salte de allá. ¿Que salga, no? Bueno, no, porque tengo que regresar a preguntas y respuestas. Chicos, esto es en vivo, entonces así va a funcionar todo. Hay mucha gente detrás de las cámaras haciéndole. Pero no sé, entonces pues uno se entera de todo. Entonces, recuerden, tiempos de pandemia y además son médicos. Se lavan las manos, se desinfectan las manos y se inyectan sin accesorios. Los accesorios son gomites. Los gomites contaminan y te riesgo de. Entonces, tenemos aquí, este es el capilar, el dermal. Me pusieron una caja que dice capilar, pero en realidad ya vi la presentación y aquí dice dermal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro cabezal con las agujas, que en este caso son 25 agujas aisladas, y nosotros tenemos nuestra máquina. No me voy a concentrar tanto en hablar de la máquina, porque en realidad esta es una de las tantas tecnologías con las cuales nosotros podemos trabajar. Entonces, incluso, lo más probable es que nuestra paciente, yo le haga nada más el área que ustedes están viendo, que es el área izquierda, para que ustedes vean cómo estamos trabajando, y ella en 2 meses va a venir para que vea la diferencia. No, mentira. Entonces, yo voy a hacer el lado izquierdo, y de ahí me voy con ustedes a sesión de preguntas y respuestas, y la otra vez termina el lado derecho. ¿Sí? Entonces, préstame entonces los guantes, me vas a cargar 2 minutitos, por favor, de poder mal. Ese que ya viene
ya viene preparado, en realidad, ya nada más ustedes lo van a cargar. Como verán, la caja no necesita refrigeración, a menos que llevan en Mexicali, en Chihuahua, hasta 24 grados, chicos, como todos los medicamentos, como todos los productos que dicen, no requiere red de frío, ok, no requiere red de frío, siempre y cuando la ciudad no pase de 24 grados. Si la ciudad está por arriba de los 24 grados, sí requiere refrigeración. Y en la Ciudad de México o en el país como tal, la gran mayoría de las ciudades sí pasan de 24 grados. Entonces, tenemos nuestro cabezal puesto. Vamos a trabajar Intensive, que son, esta máquina tiene para radiofrecuencia fraccionada y radiofrecuencia con microagujas. Nosotros estamos trabajando en DIMED, tecnología israelí. Empezamos con muchos programas preestablecidos, frente, que nos da una potencia de 10 watts y una profundidad de hasta 1.5. Yo incluso puedo bajar la presentación a solamente 1 milímetro. Acuérdense, voy a llegar a dermis. Entonces voy a hacer una prueba con mi paciente y sobre su tolerancia vamos a decidir si vamos a trabajar a esa profundidad o nos vamos a otra profundidad. Entonces, préstame un poquito de spray. Gracias. Entonces, desinfecto la mitad que yo voy a trabajar y ya estaba previamente desinfectada. Ya la doctora Gaby y la doctora Alexa se encargaron de echarme la mano. Incluso aunque yo ya haya desinfectado a mi paciente, si yo me volteo a atender algo de este lado, a veces el paciente en ese momento se rasca, se toca la cara, regularmente se toca la cara con el celular, y el celular, lo más sucio que nosotros cargamos y el objeto que más tocas a lo largo del día. Aquí tengo entonces, vamos a trabajar a 90 grados y me dice si molesta mucho, ¿vale? Ahí tenemos un plano, una aplicación. Y nosotros vamos trabajando a lo largo de los cuadrantes. El área de aplicación en este caso es de 1 centímetro cuadrado. Entonces vamos a ir haciendo nuestras aplicaciones cada centímetro para que las 25 microagujas nos generen los canales con los cuales nosotros vamos a aplicar nuestros factores de crecimiento con nuestros exosomas. Entonces, yo estoy avanzando, trabajando centímetro cuadrado por centímetro cuadrado en esta área. Ahí las agujas van entrando, incluso, por ejemplo, ya que veo que tengo cámaras aquí. Si ustedes se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver, pero cuando yo presiono aquí, ahí salen las agujas a esa profundidad. Ahorita está a 1 milímetro de profundidad. Sin embargo, según la dermis, según el tipo de paciente, en los pacientes que son de piel grasa gruesa, ustedes pueden jugar con la máquina para trabajar planos más superficiales. Este tipo de técnica nos va a ayudar en cierto tipo de pacientes en especial. Aquellos pacientes que tienen líneas superficiales, o sobre todo en aquellos pacientes que llegan tarde a la consulta. Esto es algo que yo les digo mucho de broma en todos los cursos de capacitaciones. Hay pacientes que llegan 10 minutos tarde de la consulta, hay pacientes que llegan 20 minutos tarde de la consulta, y hay pacientes que llegan 20 años tarde de la consulta. Y el paciente que llega 20 años tarde de la consulta, de pronto pretende que con toxina botulínica se va a ver 5 años más joven. Y ya sabemos nosotros que la toxina botulínica no sirve para verte más joven. La toxina botulínica sirve para verte descansado, como si no debieras. Nosotros vamos a darnos cuenta que con la tecnología no solamente se hace la aplicación, sino también se hace una cauterización. Por lo tanto, nosotros vemos la perforación, probablemente no se alcance a ver, pero si te pones a un zoom, se ven todos los puntitos en donde están las aplicaciones. Ahí están abiertos los microcanales, y esos microcanales van a estar abiertos las siguientes 3 a 4 horas aproximadamente. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer el depósito de nuestros factores. Entonces voy a dejar una instalación de los factores sobre la zona que yo ya trabajé, por lo menos la mitad, porque la doctora Gaby ahorita se va a venir a trabajar la otra mitad. ¿Sí? Básicamente le pedí 2 mililitros, lo más probable es que nos echemos 1 mililitro en toda la cara en el primer paso, mientras se absorben, y después nos vamos a dejar el siguiente mililitro, esperamos 5 minutos a que se absorba, y de ahí se hace el sellado con la mascarilla, pero el sellado con la mascarilla yo lo voy a hacer por lo menos en el lado izquierdo, para que después nos podamos ir a la sesión de preguntas y respuestas. Obviamente tenemos que trabajar a diferentes profundidades, porque no es lo mismo la piel delgada o los fat pads grasos que se encuentran, que dan soporte a la región frontal, que a la zona de los carrillos. Si nosotros compactamos
la frente, el tejido de compactación es de 1 a 3 milímetros. Sin embargo, en los pómulos puede ser hasta medio centímetro y en la zona de los carrillos puede ser más. ¿Sí? Entonces, de ahí, una vez que yo avanzo en esta zona, le voy a cambiar el parámetro. Vamos a poner periorbital, pausa, pausa, periorbital. ¿Sí? Ahí está la profundidad. Ponemos reiniciar el tratamiento y ahora vamos a trabajar toda la zona periocular. Importante indicación, chicos, esto es espectacular para un tipo de paciente. ¿Cuántas veces no han visto en su consulta que la paciente viene, le pones toxina botulínica en las patas de gallo y a los 15 días te dice, doctor, me quitó las arrugas de aquí y se me hicieron todas aquí abajo del ojo? ¿O cuántas veces al paciente le pones toxina botulínica para quitarle todas las arrugas y se acentúa la bolsa del ojo? ¿Y por qué se acentúa? Porque el músculo orbicular de los ojos, en la contracción del pestañeo, del cerrado de ojos, actúa drenando los tejidos. Si el paciente tiene bolsa de ojos y genera un edema y ustedes llegan y paralizan esa las bolsas subpalpebrales se van a generar en la medida en la que el paciente pierda tono periocular. Y la manera en la que el tono periocular se mantiene es a través de estimulación dérmica en una piel tan fina, porque el relleno en la zona periocular tiene una tasa muy alta de efectos adversos, porque la mayoría de nuestros pacientes son mujeres, el producto con el que se corrige es hialurónico y además se generan edemas. La zona periocular es edematosa, las mujeres son edematosas, el ácido hialurónico es edematoso. Si nosotros corregimos la bolsa periocular bajo esos tres criterios, la posibilidad de tener un efecto adverso edematoso es muy, muy alta. Entonces, mantener el tono periocular es la cosa más importante en la zona de alrededor del ojo. En la medida en la que tú mantengas la piel subocular pegada, la toxina botulínica, el botox, el Dysport, te van a durar mucho más bonitos. Entonces, si a un paciente de 20, 30 años el botox le queda increíble, a uno de 30, 40 pues le queda muy bien, y uno de 50, 60 es por la pérdida del tono periocular. Entonces, este tipo de técnica que yo lo hago con Endymer, ¿sí? Y con AGF también se puede hacer con agujas, e incluso se puede hacer trabajando con radiofrecuencias la zona periocular. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a girar un poquito, listo. Entonces, aquí tengo mi aplicador. Esto va a ser un estímulo al fibroblasto y nos va a ayudar a mantener la piel pegada. Voy a hacer un pase de ida y un pase de regreso. En la medida en que la piel periocular se mantenga pegada, la flacidez de alrededor del ojo, que es una de las zonas más difíciles de trabajar, no se va a presentar, o el riesgo de que se presente es mucho menor. Ok, la misma máquina te da los parámetros, trabajar primero frente, luego periorbital. Ahora vamos vamos a poner pausa, mejillas, y activamos y ya están. Ahora, se van a dar cuenta que cuando lo pongo en mejillas, voy a poner mi guante para que se vea, la profundidad es mayor porque estamos hablando de 2.5 milímetros. Estamos trabajando a nivel de dermis. Vean cómo se ha formado un discreto eritema alrededor de la zona periocular, pero ha sido molesto, bastante tolerable, con anestesia, chicos. El paciente no tiene por qué sufrir. Entonces, ahora vamos a trabajar afuera del ligamento orbicular retenedor, que es donde nos estamos enfocando hacia la zona de los malares. Ahí está. Vamos trabajando, haciendo aplicaciones a una profundidad diferente. Estamos hablando de 2.5. Cada centímetro cuadrado es nuestra área de aplicación. Me voy haciendo una siguiente línea. Nuestra paciente está tolerando bastante bien. Tercera línea. Ahí vamos trabajando todas las líneas. Hay una manera de hacer un marcaje en la piel. Incluso este tipo de máquinas suelen traer plantillas y esas plantillas
te hacen un marcaje a través de unos crayones blancos, como los crayones blancos que se utilizan para docencia, los que nos regalan los laboratorios. Entonces, a mí la verdad es que no me gusta usar ese crayón blanco, es cera, cera pigmentada. Entonces, pues decíamos que parte de disminuir el riesgo de tener una complicación, que no metamos más sustancias que no son necesarias, además de que esas ceras pues no están hechas para la cara, o por lo menos no para hacer una aplicación intradérmica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar cada centímetro cuadrado. Esto es visual. Vas a ir trabajando y te vas a dar cuenta cuando yo llegue a la parte de la zona del arco mandibular, nosotros hacemos una evaluación de toda la cara y vemos dónde se encuentran los puntos de eritema. Si hay eritema difuso y si ese eritema está uniforme, hacemos la aplicación inmediata de los factores de AGF. Pero si nuestro paciente no tiene un eritema parejo o nosotros vemos un moteado, que es muy difícil con el Limet, la verdad es que la aplicación es bastante pareja, entonces podemos hacer un repaso de los cuadrantes donde nosotros no alcanzamos a llegar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos llegando a la mitad de la cara. Seguimos trabajando. Básicamente, este procedimiento se tarda aproximadamente 1 hora. Yo les recomiendo 20 a 30 minutos de anestesia y el procedimiento son de 20 a 30 minutos en el tratamiento total, incluyendo cuello y en algunos casos escote. ¿Por qué digo cuello y escote? Porque regularmente los cabezales de Endymion son individuales. Entonces, estos cabezales, por ejemplo, trae 1000 disparos. Entonces, 1000 disparos regularmente te alcanza para 2 sesiones. Entonces, regularmente lo que nosotros hacemos es, nos aventamos 500 disparos en un paciente, 250 en cara, 250 en cuello. De ahí guardamos, bueno, no guardamos, le damos el cabezal al paciente para que el paciente se lo lleve y 6 semanas después, incluso desde 4 semanas después, el paciente puede venir y hacemos su siguiente aplicación. Y nos terminamos los 1000 disparos. Regularmente 2 sesiones está bastante bien. En el protocolo que platicamos eran 6 sesiones, 4 o 6 sesiones, pero estamos hablando de tecnologías manuales. Cuando nosotros trabajamos con tecnologías con microagujas, la precisión incrementa más en cuanto a la distribución de los puntos, en cuanto a la profundidad homogénea de los puntos y en cuanto a el producto que nosotros estamos depositando, todo se va a encontrar en el área donde nosotros hemos decidido, porque la profundidad que nosotros estamos trabajando es la correcta. Déjenme mover hacia arco mandibular. Yo voy en esta área, voy a trabajar ahora de abajo hacia arriba, desde la región mentalis. Ahí muchas veces el paciente puede quejarse un poquito más en las zonas donde está pegado al hueso, porque pues básicamente estamos hablando de que el paciente además tiene un soporte debajo que también está empujando las microagujas, ¿sí? Entonces, como decíamos, esto es un paso más, lo hemos aprendido a hacer manualmente. Después nos hemos apoyado de rodillos, como son el Dermaroller. La tercera tecnología que empezamos a utilizar son las agujas motorizadas. Y hoy en día estamos utilizando agujas motorizadas que además mandan energía hacia el fibroblasto para hacer una estimulación no solo mecánica. Entonces, el éxito de este tipo de procedimiento está basado en que nosotros estamos metiendo 3 tipos de tecnologías en un solo tratamiento. ¿Cuáles son esas 3 tecnologías? Bueno, pues primero, el daño celular que se está generando por las microagujas. Entonces, primero, inducción mecánica. Segundo, inducción de energía física, la radiofrecuencia que se está enviando a través de las agujas. Y el tercero, la aplicación por instilación de los factores de crecimiento y los exosomas de AGF. Entonces, en un solo tratamiento, el paciente le estamos entregando 3 de las mejores tecnologías para la mejora de la calidad de la piel. Hemos terminado el tercio medio. ¿Sí? Voy a poner mi cabeza aquí un poquito mientras hago la instalación del producto. Ahorita nos vamos a zona perioral y de ahí nos vamos a cuello. Después podemos evaluar la frente, si hay marcas irregulares, si veo algunos puntos blancos. En esos puntos blancos podemos hacer disparos de nuevo. Aquí estamos aplicando nuestros factores de crecimiento con exosomas, nuestros extractos mesenquimales. Ahí están. Se van a dar cuenta que hay un eritema muy parejito, ¿sí? Por aquí hay unas áreas blanquecinas. En estas áreas probablemente ahí la doctora Gaby le va a dar una evaluación y probablemente le dé más disparos, ¿sí?
llevo aproximadamente medio mililitro. No, podemos trabajar el otro lado de la cara, cuello escote, en 2 mililitros. Y finalmente con este mismo voy a dejar al final un poquito y voy a sellar. ¿Sí? Entonces, termino el tercio medio y tercio inferior. Y nos vamos al tercer punto. Voy a poner pausa de nuevo y me voy a cuello. Pausa. Voy a poner el start. Pausa. Cuello y manos es el siguiente parámetro que nos marca el procedimiento. Y aquí vamos a hacer algo. ¿Puedes subir tantito hacia mí, de forma que la cabeza te cuelgue un poquito? Ok, ahí está. Para trabajar cuello, lo mejor es que el paciente se encuentre en hiperextensión. Súper. Vamos a voltear hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a trabajar la región del cuello. Entonces, no se alcanza a ver. El cuello. Vamos a pegar este cuello, estimular la producción de colágeno a través, como lo platicábamos, de microagujas que entregan energía y que después, a través de esos microcanales, nosotros hacemos un sellado de todos los factores de crecimiento más exosomas con los cuales estamos trabajando. Entonces, nos vamos trabajando toda el área del cuello y de ahí nos podemos bajar hasta escote. Incluso la máquina tiene un parámetro más, que es para stretch marks o para estrías. Entonces, ahí también podemos trabajar estrías y ahí mismo entra el protocolo de cicatrices. Entonces, vamos haciendo cada centímetro cuadrado el depósito. Ahí hemos trabajado prácticamente toda la región del cuello. Tenía 1000 disparos, voy en 800. Acuérdense que voy a echar 500, todavía tengo que trabajar el resto. Entonces, ahí está. Está un poquito más del dermal. Hacemos la aplicación. Y ya está. Entonces, la doctora Gaby me va a traer la mascarilla. ¿La tengo aquí? No. Estaba en el refrigerador, ¿cierto? Está en el refrigerador porque la mascarilla viene como un coloide. Entonces, cuando tú la metes en el refrigerador, es más fácil aspirarla. Recordemos que la aspiración, al ser un coloide, lo ideal es que se traiga con una aguja de 18. Entonces, necesitamos una aguja rosa o una aguja 18. ¿La tienes aquí a la mano? ¿Sí? Entonces, aquí está el producto. Vean cómo ahora que lo acabamos de sacar del refri, está completamente fluido. Si no lo tuviéramos en refri, esto está completamente espeso y es un show sacarlo del vial. Entonces, aquí tenemos nuestra mascarilla, la cual decíamos está cargada de factores de crecimiento, de exosomas. Entonces, vamos a quitar, vamos a desinfectar. Y aquí tengo una jeringuita, voy a sacar 1 mililitro. En términos generales, con la aguja 18, nomás son nuevas. ¿Sí? Nunca habían trabajado aquí. Vamos a ver si con la 21 se puede. Sí se puede, pero las vamos a estresar. Obviamente, ahorita les voy a hacer una ingeniería, como se tratara de estar en medicina interna. Ahí estamos extrayendo una guerrillera para ahí. Entonces, ahí tenemos 1 mililitro. Probablemente aquí saque un poquito más porque 1 mililitro está indicado para la cara, pero acuérdense que yo trabajé un poquito de cuello también, mientras estoy esperando que se acaben de absorber todos. Entonces, lo hice con una aguja 22, 21. Entonces salió porque estaba en el refri, pero lo ideal es que trabajen con la 18. Estoy esperando que se absorba. Miren, aquí, por ejemplo, todavía podría dar unos disparos más porque todavía se ven unas zonas irregulares, incluso en el cuello. Sin embargo, con fines de que el tiempo al aire es muy caro, pero bueno, el tiempo pues apremia, lo que vamos a hacer es trabajar en la región frontal. Vamos a ir depositando pequeños vectores, ¿sí? Y los podemos integrar haciendo un efecto de cobertura, ¿sí? Entonces, ahí está, estamos generando una oclusión con nuestra mascarilla y trabajamos un efecto de cobertura con la misma agujita. Muy suave, no lastimen a sus pacientes. En general, esto ya no suele ser molesto.
Voy a trabajar el pómulo, que sí está parejito. La doctora Gaby va a dar algunos puntitos aquí más adelante, en lo que yo me voy a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Incluso el eritema alrededor del ojo está bastante homogéneo. También le vas a dar unos poquitos en las temporales, Gaby, ¿sí? Entonces, aquí vamos a depositar un poquito más de nuestra mascarilla. Yo he estado haciendo la aplicación con el lateral de la aguja. Sin embargo, lo pueden hacer también con sus guantes. Lo que sí es que de cerca probablemente la cámara no nos dé todo, pero de cerca sí alcanzamos a ver cómo se deja una pequeña película, y esta pequeña película es la que nos va a dar el efecto oclusivo de todos los nutrientes que nosotros sabemos vienen en nuestra mascarilla y que van a potencializar el resultado de nuestros cócteles. Me voy a quedar a la altura de la comisura porque yo me voy hacia el set anterior, ¿no? Para contestar las preguntas y respuestas que tengamos. Chequen, no sé si se alcanza a ver ahí en cámara, creo que sí. Entonces, miren, vean cómo toda esta zona está el eritema homogéneo, porque aquí lo hice bien, pero aquí me salté. Entonces, aquí hay unos puntos blancos, ¿sí? Y en esos puntos blancos la doctora va a dar un pase. Lo mismo en el cuello, chequen. Aquí se ve la línea, se ven las líneas intercaladas. En términos generales, así es. Para eso es el marcador, que se ve como un juego de los 90 que se llamaba Timbiriche, que muchos de ustedes no habrán tocado, que eran puntitos. Aquí lo que nosotros hacemos, no hacemos ese marcaje por lo que platicábamos de la cera, sino que hacemos el pase lo más parecido, y una vez que terminamos, hacemos una revisión del eritema, y en los puntos que quedan blancos podemos volver a hacer el pase. Entonces, ahí queda nuestra paciente. Ahorita le pones también la región periocular, Gaby, un poquito de la mascarilla para sellar. Esta mascarilla se va a quedar aquí y se va a dejar por lo menos el día de hoy, toda la noche, ¿sí? Entonces, bueno, no podemos hacer toda la cara, pero la doctora Gaby o la doctora Alexa van a terminar, pero nos vamos hacia preguntas y respuestas por cuestiones de tiempo. ¿Qué hora es? Vamos perfectos, chicos. Nos vemos, voy a conectarme a la otra computadora, ¿cierto? Bueno, nos vemos ahorita, denme un segundito. No es posible iniciar video, dice. Ya. Ok. Entonces, ay, tráeme la lámpara aquella. Bueno, ya. Entonces, bueno, a manera general, ahí está la aplicación. Hemos tenido más de 200 médicos. Y ahora sí, Sergio, vamos a ver, bueno, ahí está en términos generales qué tipo de tecnología estamos utilizando, qué tipo de técnicas estamos utilizando, y además estamos haciendo la demostración en vivo, tanto de la técnica, de la aplicación, como además de la mascarilla. Entonces, llegamos aquí. Déjenme ver quiénes están en línea, y de ahí creo que tenemos, no sé, alguien preguntas y respuestas. Buenas noches. A ver, es el momento. Ok. Hola, Ligia Cetina, mucho gusto. Ok, preguntas, ¿dónde veo yo? ¿Sí se oye, no? Sí se oye. Ya se ve la presentación. Déjenme ver si hay algunas preguntas. Ok, Sandra Castillo nos pregunta que si posterior a las 24 horas recomienda el uso de agua termal para continuar con su rutina de cuidado de la piel. Sí, y sobre todo protector solar. No digo todo el tiempo, pero recuerden que a partir de las 24 horas hay que usar un protector solar que en términos generales nosotros usamos de 30 a 50. En ciudad o en interiores usamos 15 a 30, lo cual sabemos que es un city block, pero en piel maltratada, y esto es un maltrato, pues se tiene que utilizar un protector solar de 50 cada 2 horas, ¿sí? Diferencias entre exosomas, ¿cuál tiene mejor respuesta? Mira, estamos hablando de que tenemos diferentes productos, y parte de trabajar con varios laboratorios, o con muchos laboratorios, es que no tengo edición, ¿sí? No me regañan, pero pues cuando dije, ya lo dije. Entonces, hay en el mercado 3, ¿sí? Está API, está Life Cells, y además están exosomas. Los 3 tienen ese tipo de tecnología. ¿Qué ventajas tú puedes encontrar con esta marca de la que estamos hablando? Que trae la unión de los dos, ¿sí? API son más factores de crecimiento, exosomas son exosomas como tal, y trae unión de los dos,
¿sí? Entonces, esa es una de las principales diferencias, y el almacenaje, que aunque el laboratorio nos dice que se puede mantener a temperatura ambiente, yo les hablo sobre que la temperatura ambiente no si es por arriba de 24 grados. Ahora, ¿tienen buena respuesta los dos? Sí, bastante buena respuesta. Obviamente aquí tú vas a considerar que tienes los dos factores, ¿sí? Y además, que parte también del resultado consiste en el efecto mecánico. Incluso, por ejemplo, cuando se ha puesto de moda el plasma rico en plaquetas, y digo cuando se ha puesto de moda porque eso fue hace 5 o 10 años, ¿es bastante bueno? Sí, es bastante bueno el plasma rico en plaquetas, pero también, si al plasma rico en plaquetas se lo estás extrayendo a una persona de 50, 60 años, que es fumadora, que además no come verduras y que además se maltrata, pues qué chingados, qué factores de crecimiento le estás poniendo. O sea, aquí la ventaja que tienes es que ya los tienes extraídos, pero la gran ventaja, o cuál era el fundamento de que el plasma funcionara, del daño selectivo, del daño en cilindro que dan esas agujas, esos dermarollers, esas técnicas. Entonces, si el plasma funciona es por el daño y porque en algunos pacientes, pues obviamente sí se cuidan, pero en este caso tiene la ventaja de que tiene los factores extraídos específicamente, ¿sí? Entonces, esto fue para la doctora Guadalupe Rojas. ¿Se puede usar con Dermapen? Sí, doctora, sí se puede utilizar con Dermapen. Nada más considerar dos cosas. Hay 2 máquinas en México que tienen, 3 máquinas en México que tienen un nombre comercial que además está patentado y registrado. Uno de esos es el que citas, que es el Dermapen, que hay que diferenciarlo, no es el Dr. Pen, el Dr. Pen es chino, entonces es el Dermapen, el otro es el Nano Roller y el otro es el Empro de Mesoestética, ¿sí? Son las 3 plumas que nosotros estamos utilizando, dispositivos con microagujas, que sabemos que tienen la seguridad de entrar a la misma profundidad, que las agujas no se doblan, no se achatan, etcétera, ¿sí? Entonces, Dermapen, Penpro de Mesoesthetic y Nanopore son los 3 máquinas que nosotros estamos recomendando, ¿sí? Luego, Araceli nos está preguntando que si el tiempo de pose. La anestesia, pues mira, varía, ¿no? Nosotros utilizamos una lidocaína al 15%, que es pura. Esa lidocaína regularmente te da un efecto corto, o sea, pegan 10 minutos, pero el efecto de anestesia es suave. Probablemente las mujeres puedan tolerarlo porque viste que desde la adolescencia las educan a tolerar el dolor, se arrancan las cejas, los vellos, hacen un chorro de cosas que se maltratan y desarrollan su tolerancia al dolor. Sin embargo, yo suelo utilizar télica, 20 minutos, 15 minutos para las mujeres, 30 minutos para los hombres y suficiente. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Ahí hay unos comentarios. ¿Cómo se llama la máquina? Nosotros estamos trabajando EndyMed Pro. Hay un EndyMed Pure y yo tengo el EndyMed Pro. La máquina la vende Skin Medical. La tecnología se llama radiofrecuencia con microagujas. Skin Medical está en Monterrey. Sí, luego, Génesis Galindo. Ok, espero que se haya visto todo porque ahí sí ya no me pongo muy al pendiente cuando empiezo a hablar, ¿sí? Hay muchos comentarios sobre la pantalla está minimizada. Bueno, eso ya, eventualmente incluso a lo mejor hasta les podemos dar esta información. O la otra, nos vamos a ver pronto en congresos. Voy a Guadalajara 26, 27 de abril, de mayo, de abril, sí, de abril. Y pues no me acuerdo dónde más voy a andar. Sí, ya les diría que les voy a decir por redes sociales, pero justo en la tarde estaba hablando de eso, de que nunca digo nada. Sí, pero hay varios médicos que sí tienen la pantalla completa, entonces ahí sí. ¿Qué más? Preguntas. ¿Cuánto tiempo se va a dejar la mascarilla? La doctora Nidia Felipe, qué gusto saludarte, Nidia. Sé que estás bien en el norte, creo que Piedras Negras o algo así. Bueno, bien en el norte. Regularmente con 4 horas que se deje, está bien. La película de la mascarilla se ve muy, muy fina. La verdad es que es bastante imperceptible. 1 mililitro te alcanza para toda la cara, 2 mililitros te alcanza para cara, cuello y escote. Se deja esa oclusión por lo menos 4 horas, pero en realidad al paciente se la puedes dejar toda la noche y que se la retire para mañana, ¿sí? Al siguiente día con un lavado normal, con agua y su dermolimpiador. Con técnica de Dermapen, ¿qué profundidad estamos utilizando? Regularmente estamos utilizando una profundidad de 0.25 a 0.5. Irse a 0.1 es llegar, a 1 milímetro, perdón, es ya irse a sangrado. Y en el caso del sangrado, pues regularmente la indicación es fibrosis.
fibrosis secundaria a cicatrices de acné. Hola, doctora Gilda Rocío. Qué gusto verla por aquí. Gilda Rocío Varela. La doctora Villaseñor, Zoraida Villaseñor, nos pregunta que se puede hacer radiofrecuencia o microdermoabrasión antes de aplicar las... Sí, sí se puede, mira. Ahora, la radiofrecuencia no te va a dejar los canales abiertos. Esta porque es radiofrecuencia con microagujas, pero la radiofrecuencia convencional solamente da el masaje. En términos generales, tanto la técnica de aplicación del LiveCells, del AGF, perdón, como la técnica de la aplicación de mascarilla va indicada en todas las técnicas que suelen ser ablativas. ¿Cuáles son? Láseres, CO2 fraccionado, radiofrecuencia con microagujas, radiofrecuencia fraccionada, nanopor, etcétera. ¿Sí? La doctora Francisca Flores pregunta que cuánto producto le aplico. 2 mililitros, 3 mililitros del AGF es suficiente para cara, cuello y escote. En el caso de la mascarilla, 1 mililitro te alcanza para toda la cara y si vas a trabajar cuello y escote, pues son 2 mililitros. ¿Sí? Hasta las clavículas. Buenas noches, doctor Salvador García. Entiendo que no hay interacción entre el AGF dermal y la mascarilla. Sin embargo, ¿cuánto deberíamos esperar que se absorba el AGF dermal antes de aplicar la mascarilla? Segunda pregunta, ¿no se produce una saturación de receptores con el AGF dermal que impida el aprovechamiento de la mascarilla? Ok, no, en cuanto a receptores estamos hablando de que muy parecido a las enzimas trabajan sobre sustrato. Regularmente las pacientes jóvenes pues tienen menor necesidad. Cuando haces mayor trauma también incrementa la necesidad. Entonces, si por ejemplo tú estás trabajando un proceso ablativo importante, como en el caso de cicatrices de acné, en algunas cosas,